Hola, les saluda Kaylin Delgadillo y quiero darles la bienvenida a una emisión más del programa Los Investigadores Médicos, pero también agradecerles a todos ustedes que nos puedan acompañar el día de hoy y por supuesto el compromiso de llevar información de mucha calidad para cada uno de ustedes. Hoy me encuentro muy bien acompañada con la doctora Gabriela Quesada, a quien le damos la bienvenida. Doctora, qué gusto poder hablar con usted nuevamente el día de hoy. Muchas gracias, Kaylin, muy amable por siempre invitarme aquí. Un gusto siempre estar compartiendo un poco de conocimiento acerca de la salud femenina, ya sabes. Sí, es importante, ¿verdad?, tener estos espacios. Yo creo que deberíamos siempre abordar de la salud femenina. Tenemos tanto de qué hablar, tanto que cuidarnos las mujeres, ¿verdad? Y es bueno que podamos tener aliados en medicina biomolecular, como ya ha estado comprobado y respaldado por estudios, casos clínicos, con los medicamentos de Pharmalab. Doctora, para que la gente me la conozca un poco, cuéntenos un poco de su experiencia, cuántos años lleva ya tratando a las mujeres en esta zona del país. Bueno, mi nombre es Gabriela Quesada, soy médico, ginecóloga, obstetra, ¿verdad? Salida de la Universidad Nacional de Nicaragua, UNAL León. Llevo prácticamente ya 5 años posteriormente a la salida de la residencia de obstetricia y me empleo más bien en el ámbito privado, mi consulta privada, y de hecho pues ahí pues veo la mayoría de mis pacientes que son ginecológicas. Correcto, doctora. ¿Cuáles son las patologías que podemos ver en mayor frecuencia? Yo sé que las mujeres, ¿verdad?, tenemos, como lo habíamos mencionado, muchísimo de qué hablar en nuestra salud, mucho que cuidarnos. Además, hagamos la invitación, ¿verdad?, que no descuidemos esas atenciones que debemos de darnos a nosotras mismas. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Así es, así como tú lo dices, Kaylin, nadie más puede atendernos como nosotros mismas, como cuidarnos como nosotros mismas y aprender a cuidarse como nosotras mismas. Tenemos que iniciar eso desde lo que nosotros, nuestros hijos, hijas mejor dicho, y desde que somos bien jóvenes, para que eso lo llevemos y hagamos un hábito acerca del cuidado ginecológico, que veamos, que sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo en la salud ginecológica. Sí, hablamos con una de sus homólogas, ¿verdad?, que cómo ir a un ginecólogo con nuestras niñas, acompañar a nuestras niñas al ginecólogo, hace justamente esa educación que se requiere, ¿verdad? Y también ayuda a postergar las relaciones sexuales en menores, porque van viendo las complicaciones que se pueden generar con un embarazo no deseado y más. Doctora, gracias de verdad por mencionarlo. ¿Cuáles son esas patologías, doctora, que usted ve con mayor frecuencia en su consultorio? Bueno, infecciones vaginales, tenemos hemorragias uterinas anormales, miomatosis uterina, las lesiones de bajo grado y de alto grado por virus del papiloma humano. También vemos la menopausia, hay bastante énfasis en menopausia. Las pacientes entre 45 a 50 años de edad están llegando por datos clínicos que han afectado su calidad de vida y que incurren en lo que es la menopausia. Doctora, qué bueno que hablemos de la menopausia, porque sabemos, ¿verdad?, que muchas mujeres ni siquiera conocen el término, quizá lo están viviendo o ya vivieron este proceso, pero no conocemos, o también, ¿verdad?, de una manera de volvernos solidarios con el proceso que viven las mujeres. ¿Qué es la menopausia? Kaylin, la menopausia es un estado en la que ocurre un cese de la menstruación por más de un año. Se dice que esto es previamente porque hay una disfunción hormonal y es por la poca origen de estrógeno que hacen nuestros ovarios. ¿Qué les quiero decir con esto? Durante la menopausia hay menos secreción de parte del ovario de estrógenos. Entonces, prácticamente la función ovárica está disminuida y por ende la mujer no regla. Pero te quiero aclarar algo que tal vez la población femenina no sabe. Previo a la menopausia existe un periodo que se llama perimenopausia. Climaterio le dicen otros doctores, que los dos términos están muy bien dichos. La perimenopausia o el climaterio es el periodo previo a la menopausia, al cese o a la disminución hormonal de estrógenos. Entonces, en ese periodo nosotros podemos encontrar sintomatología florida que tiene que ver con la disminución de estrógeno en la mujer. Pueden haber alteraciones en la regla, pueden haber
las pacientes tienen problemas con dolores pélvicos, síndromes genitourinarios como resequedad vaginal o alteraciones osteomusculares. Entonces, es importante que las mujeres sepan que a eso no se le llama menopausia, sino perimenopausia o climaterio. Doctora, todas las mujeres pasamos por este proceso, ¿verdad? No hay ninguna, todo el mundo, ninguna está exenta de no tener una menopausia. Otras más antes, otras mucho más después. La edad que se encuentra la menopausia o la que nos da la menopausia es entre los 45 años y los 55 años. Previo a esto, le vas a restar de 4 a 6 años en el periodo de la perimenopausia, que podemos encontrar eso. Se da la menopausia, que es el año o el cese de la regla por un año, amenorrea es el término médico, y posteriormente entramos a un periodo que se llama posmenopausia. Y la sintomatología que habla sobre la perimenopausia lo da en la posmenopausia. Doctora, sí, ya sabemos que todas vamos a vivir este proceso. Hay una manera en cómo prepararnos, ¿verdad? Para poder vivirla de la mejor manera, que sea algo no complicado ni traumante, porque yo he visto mujeres que de verdad pasan muy difícil la etapa de la menopausia. Sí, lo primero, el ejercicio y la alimentación. Pero cuando tú estás en el ambiente médico y estás dentro de una consulta, es muy difícil cambiar los patrones de conducta o los hábitos que tienen los pacientes. Llega la paciente a tu consultorio y dicen, yo tengo sintomatología, o cuando ya está la sintomatología, porque es muy poca la paciente que llega antes a saber sobre su periodo que va a entrar. Entonces le dice, tienes que cambiar tus hábitos alimenticios y hacer más ejercicio, porque eso va a prevenir muchas complicaciones de la menopausia o de la perimenopausia. Pero no, es difícil cambiar esa mentalidad. Sin embargo, siempre tenemos que estar diciéndole y educando a la población acerca de eso. Tenemos otros coadyuvantes que nos van a ayudar a que la paciente mejore la calidad de vida que tiene esto cuando hay sintomatología. Porque ¿qué dicen las pacientes? Me llegó la menopausia, me acabé, mi vida sexual se arruinó, mi calidad de vida o mi trabajo se arruinó, y no es así. Se supone que existe otro nivel allá y que tenemos que mejorarlo. ¿Cómo vamos a mejorarlos? Usted hablaba de coadyuvantes, ¿verdad? Que pueden ayudar, doctora, que pueden ser el aliado para vivir este proceso sin ninguna complicación, pero también hablar de esas hemorragias que pueden darte en estos periodos, doctor. Bueno, hay que saber y especificar muy bien que las pacientes pueden tener hemorragias uterinas anormales. ¿Cuáles son las hemorragias uterinas anormales? Son sangrados que pueden ser antes del periodo o después del periodo normal que le viene, o nosotros le llamamos sangrados intermenstruales. O también se definen como los sangrados excesivos mayores a la duración que normalmente tenías en tu menstruación. Por ejemplo, si generalmente mi periodo menstrual dura 4 días, doctora. Entonces puede ser de que ya de 7, 8 días, 10 días ya es una hemorragia uterina y hay que verse muy bien. Hay que tratárselo, doctora, hay que visitar a nuestra ginecóloga para llevar este proceso, como bien lo mencionamos, ¿verdad?, de la mejor manera, doctora. Estas recomendaciones a las mujeres que nos están viendo en este momento y que dicen, yo ya estoy en el rango de edad, probablemente en este momento ya va a iniciar mi proceso de menopausia. Así es, así es, así es. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, vamos a ver unos mensajes de salud, doctora, y más adelante estaremos hablando de este tema y cómo la medicina biomolecular puede ayudarnos en estos procesos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Seguimos por acá, familia. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Estamos por acá con la doctora Quesada y hablábamos de un proceso del cual ninguna mujer puede aislarse. Todas vamos a vivir este proceso y queremos que sea un proceso favorable para nosotras, que podamos vivirlo con tranquilidad, doctora, porque usted hablaba de algo muy importante y es cómo puede afectar en nuestro entorno este proceso de menopausia y cómo puede afectarnos a nosotras mismas. ¿Cuáles son esas complicaciones que tenemos a la hora de vivir este proceso, doctor?
Como te decía Kaylin, entonces en la menopausia hay una disminución de la producción de estrógeno. La función hormonal está prácticamente abolida. Es decir, tu cuerpo ya no va a producir la cantidad de estrógeno que normalmente producía cuando tú estabas en una etapa fértil. Entonces la producción o la disminución de estrógeno va a provocarle en la mujer fatiga, o sea, debilidad, pérdida de la masa muscular, problemas osteomusculares, insomnio, dolores a nivel de acá, disminución de la libido, insomnio. No solamente el insomnio va a conllevarme a no tener, no dormir en todita la noche, sino que dolores de cabeza posteriormente al insomnio provocado por toda la noche. Entonces, decimos que es un tema muy importante porque no mejora la calidad de vida cuando uno no se atiende adecuadamente y la sintomatología es muy florida. El 86% de las pacientes llega por bochorno. La primera sintomatología que dan, los calores. Aquí en León es demasiado caliente, ustedes saben, pero los bochornos de noche o los cambios de temperatura de 1 grado o 2 grados mayor a lo vital no es lo correcto en esas pacientes. Entonces, si ustedes tienen alguna de estas sintomatologías, ya la calidad de vida se va perdiendo y hay que actuar rápidamente antes de que esto no ayude a tu estilo de vida o que interfiera con el trabajo que tú tienes que hacer. Doctora, es importante lo que mencionaba por mejorar la calidad de vida de las mujeres. Muchas veces cuando dicen, está en un proceso de menopausia, lo tiene que vivir y minimizamos lo que las mujeres están viviendo en este proceso. ¿Cuál ha sido el tratamiento que usted ha visto mejora, verdad, en sus pacientes para poder llevar este proceso de la mejor manera? Desde que llega la paciente, primero que todo hay que analizar muy bien si realmente está viviendo un periodo de perimenopausia o menopausia o posmenopausia. Primero que todo, antes de establecer un diagnóstico. Las pacientes después de establecer el diagnóstico de menopausia mejoran notablemente la calidad de vida, primero con estilos de vida saludables, ejercicio, nutrición adecuada. Si la paciente, como le decía, no quiere cambiar eso, nosotros podemos ayudarle a ella. Vitaplux Oxy es una opción favorable en estas pacientes. Las pacientes lo toman y alrededor del mes de estarlo tomando ya hay mejoría clínica en debilidad, en los dolores musculares, en el aumento de la libido de esta paciente o en la disminución de la fatiga que anteriormente ella mencionaba. Importante destacar, ¿verdad, doctora?, que lo que buscamos con estos medicamentos es mejorar todas esas condiciones que sentimos durante el periodo de la menopausia. La menopausia va a seguir, tenemos que vivir con el proceso, pero tenemos que hacerlo con una mejor calidad de vida, doctora. Así es. Recuerda que la Vitaplux Oxy conlleva antioxidante y el proceso de la menopausia, posmenopausia, hay una disminución de los antioxidantes. Entonces lo que queremos es evitar el estrés oxidativo a toda costa. Sumándolo a eso, tenemos el Blood-in Calcio. La paciente posmenopáusica y menopáusica disminuye sus niveles de calcio y puede estar exenta a osteoporosis, que es otra complicación muy importante en la menopausia. Correcto, doctora. Gracias, verdad, por todas estas recomendaciones. Nos gustaría conocer parte de los casos clínicos que usted ya ha llevado con sus pacientes, conocer un poco, verdad, de ese historial clínico con la que llegó la paciente y cómo mejoró al incluir estos tratamientos en el proceso. Tengo 4 pacientes tomando diferentes multivitaminas. Empezamos con las más favorables a su bolsillo, después empezamos con otro tipo de multivitaminas que estas traían, pero el mejor cambio que nosotros vimos y el más evidente fue tomando Vitaplux. A los 2 meses ya la paciente decía, doctora, ya me siento mejor. Disminuyó la fatiga, aumentó mi libido y otra cosa muy importante es que ya no tengo insomnio. Ya puedo trabajar libremente en las mañanas, me levanto normal, sin sueño y ya trabajo. Mejoró mi calidad de vida. Entonces, a esa paciente habría que agregarle Blood-in Calcio, que es una paciente que está perimenopáusica o posmenopáusica y puede tener riesgo de osteoporosis. También a estas pacientes pueden haber sufrido, una de ellas sufrió una hemorragia uterina, que es una complicación de la posmenopausia, de la perimenopausia. ¿Cómo trató esa hemorragia, doctor? Esa paciente, quiero
hacer hincapié que la hemorragia en las perimenopausia y menopausia tienen que indagarse. No es normal que una paciente tenga una hemorragia uterina normal después de los 40 años de edad. Indagar muy bien si hay cáncer de endometrio, ¿ok? Es muy importante. A esas pacientes se les hace biopsias a nivel del endometrio para verificar si no estamos ante una lesión precursora de cáncer de endometrio o un cáncer de endometrio. Los tratamientos son hormonales cuando ya tenemos un diagnóstico, pero para evitar la anemia que va a hacer una debilidad en la mujer, importante los requerimientos de hierro. Entonces, su primer proceso fue descartar, ¿verdad? Todo este tipo de problemáticas. Doctora, ¿cuál fue después el proceso que llevó usted con su paciente? Estas pacientes estaban tomando hierro posteriormente por más de 3 meses y también tratamientos hormonales, pero gracias a Dios ninguna de las 3 pacientes que nosotros vimos tenía cáncer de endometrio, que sí lo indagamos y estuvo muy bien, pero eso más bien fue por el periodo de la perimenopausia que ella se encontraba, una alteración. Fabuloso, ¿verdad? Poder escuchar parte de sus casos clínicos, cómo las mujeres han visto el beneficio de tener estos productos aliados, ¿verdad?, en este proceso de la menopausia. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctora. Más adelante va a estar con nosotros el doctor Jacobo Aguilar, así que en casita te quiero invitar a que no te pierdas más de este programa especial de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estetosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente, tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Muchísimas gracias, familia, por continuar con nosotros. Por acá quiero darle ya la bienvenida al doctor Jacobo Aguilar, quien también se va a unir en este conversatorio para ampliar la información y, por supuesto, dar siempre sus recomendaciones muy oportunas. Doctor, bienvenido. Kelly, muchísimo gusto de nuevo de estar contigo en esta conducción de programas tan interesantes, ¿verdad? Y ahora aquí en León con la doctora Gabriela Quesada. Doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, y contento de estar compartiendo contigo para poder llevar información, ¿verdad? Que sirva, y lo platicábamos con Kelly. La audiencia está lista y pronto a recibir tips y notas que le puedan contribuir a que mejoren su calidad de vida. Sí. Más en estos procesos, ¿verdad?, que no podemos renunciar, lo tenemos que vivir, doctor, pero por eso siempre hay estos aliados. La doctora nos hablaba de los casos clínicos, cómo ella visto las mejoras en todas estas complicaciones que dan, ¿verdad?, alrededor del proceso de menopausia, doctora. Así es, doctor. Siempre es importante decirle a nuestra población qué cosas, qué tips debe de tomar para que ellos se vean a tiempo, porque la idea es que nos veamos a tiempo, no tener el problema ya impuesto ahí y que es de muy difícil, hay veces es bien difícil tratarlo adecuadamente, porque la población llega
quíteme este bochorno ya, ya. Sí, sí. Y no, o quíteme esta hemorragia ya, cuando pudimos haberlo visto desde mucho más antes. Por eso es que tan importante, y el término lo dice, ¿verdad? Prevenir. Ya viene, entonces me anticipo, lo recibo un poco antes y sobre todo el tema tan particular que estamos tratando. Creo que todos los seres humanos, pero la mujer se merece que cada etapa de su vida sea confortable. Y desmitificar, me gustó mucho la manera en que lo condujeron, quitar la idea de que van a entrar a una etapa o a una condición que tiene que ser un desastre. Así Es una etapa más en la que, tal como tú lo dijiste, ahí está todas las capacidades de poder seguir desarrollándose como mujer, como pareja, mamá, abuelita, a las que ya les tocó, pero con mucha dignidad, con mucha también gozo, porque es una etapa en la que uno debe ya de gozar la parte que le corresponde. Así es, doctor. Yo le digo a mis pacientes, llegaste a la etapa más plena de la mujer. Regla o menstruación, ya no vas a tener, ya no va a haber dolor, ya no va a haber hemorragia, ya no te vas a preocupar por un embarazo, ya no. Entonces, ¿qué sigue? Disfrutar esa etapa que debe ser absolutamente plena. Doctora, usted nos comentaba cuál ha sido, ¿verdad?, el proceso y el medicamento con el que usted se ha apoyado para evitar, ¿verdad?, el calor, el bochorno. Usted hablaba de migrañas, todo lo que presentan las mujeres. Sí, mis tres aliados, VitaPlus Oxy, Bloodin Calcio y tenemos el Surinep, que es el hierro, que a la paciente siempre hay que darle hierro, aunque estas no tengan hemorragia. Siempre es muy importante porque nuestra dieta es carente de hierro. Sí, importantísimo, ¿verdad? Cuando uno piensa en la corporación Farmalat y sus productos, ve cómo desde antes de Innoviofarma ya habían productos diferenciados. El VitaPlus Oxy es una condición fabulosa, ¿verdad? Algo que contenga zinc, vitamina C, betacarotenos y cada uno en las funciones, selenio, que es vital para la formación del glutatión. Y tú tocaste la parte de la oxidación, ¿verdad? Así es. Evita el estrés oxidativo. Exactamente. Importantísimo. VitaPlus Oxy me va a ayudar a evitar el estrés oxidativo que la menopausia y la posmenopausia me lo van a dar. Yo estoy preveniendo a la paciente enfermedad cardiovascular, osteoporosis y además la fatiga, los bochornos y toda la sintomatología florida de esto. Dos condiciones importantes porque todos los aliados, Kaylee, en VitaPlus Oxy, como la coenzima Q10, con estudios y soportes fabulosos sobre todo lo que la doctora describió. La osteoporosis tan temida, ¿verdad? De pensar si van a tener o no una fractura. El índice alto de enfermedad cardiovascular en ese periodo. Y sobre todo una protección cardiovascular tan importante que le ejercen. Con tomar una dosis diaria, con un producto de nuevo, como platicamos contigo, inocuo, libre de efectos adversos. Una manera de tomar calcio y vitamina D fabulosa. Así que qué rico poder de alguna manera establecer que este periodo de vida tiene que transcurrir bien. Incluso una parte que es importante, Kaylee, que hay que tomarla. Las parejas que se mantienen en pareja, la mujer, no hace a un lado su vida sexual. Sigue con su vida sexual activa, de la manera en que cada uno naturalmente lo lleve, pero contribuye a que no se pierda esa condición. Y qué rico porque nosotros lo vemos cuando una paciente que ignora qué está pasando, algunas veces no llega a veces inmediatamente con el ginecólogo. Nosotros obviamente los referimos, los que hacemos medicina interna, medicina biomolecular, pero qué agradable es ver que sí hay alivio a esa condición y por algo se le va a llamar bochorno, ¿verdad? Porque es como muy molesto, ¿verdad? El calor y luego los cambios de carácter. Claro, la labilidad emocional que conlleva a la paciente, la falta de líbido que tiene la paciente. Claro. La paciente llega no por falta de líbido, aunque ese sea su característica o su signo clínico por debajera. Por debajo. Porque el sexo femenino tiene bastante tabú y no explora, no lo dice abiertamente. Y si lo llega donde el doctor, no saben dónde acudir, dice, ¿a dónde voy cuando no tengo deseo sexual?
Porque lo que comúnmente dice la gente es que el deseo se te va a ir cuando llegues a los 40 años, 50 años. No, les digo yo. El deseo sexual puede llegar y afecta. La disminución de la libido afecta tu calidad de vida como mujer y como pareja. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir. Los ginecólogos somos los que vemos la disminución de la libido y las podemos tratar. Uno de ellos es con antioxidante y el VitaPlus Oxy lleva antioxidantes. Pero hablaban de deseo sexual en la mujer, el proceso del bochorno, hablaba también de las migrañas, doctora, pero también hablaba de problemas como osteoporosis. ¿Podemos tomarlos previo a la menopausia? ¿Podemos utilizarlo en cualquier etapa de nuestra vida? ¿Podría ser también para personas que están lejos de vivir este proceso? De hecho, sí, ¿verdad, doctora? Las recomendaciones para los requerimientos de calcio y vitamina D, con esa posibilidad de exponerse al sol un poquito en las mañanas, es importante y oportunísima tu pregunta, porque se puede tomar en cualquier etapa de la vida adulta, digamos, ¿verdad? También niños, pero estamos hoy hablando de esta condición. Y qué interesante, porque a veces a la consulta, cuando uno hace toda la descripción, aunque la paciente haya llegado por una gastritis, si ya tiene 50 años, está escondido por ahí el tema. Y si uno tiene la sutileza de hacer la pregunta que se debe hacer médicamente, entonces las personas ya le expresan, sí, ahí no estoy muy bien. Estoy teniendo problemas de carácter, estoy muy lábil, estoy muy triste, estoy irascible. Y no es porque sea mala o porque sea inadecuada, es porque tiene una condición orgánica que debe de atender. Por eso yo insisto mucho en que los ginecólogos son los internistas de la mujer, porque ellas se sienten bien hablando con el gine o su ginecólogo en el caso el ginecólogo tiene que ser amigo, tiene que ser sacerdote para guardar todas las cosas. Es muy delicado. La mujer es delicada y es el ser humano que más guarda secretos. Entonces hay que tener su manera sutil de sacar las cosas y de llegarle al corazón de la paciente, porque cada quien pues tiene su forma y manera de pensar. Así es, muchísimas gracias por todo su aporte, doctora, por todas las recomendaciones. A usted también, doctor Jacobo Aguilar. Existen aliados, mujeres, para poder vivir tranquilamente como bien lo merecemos, así que ya tienen por ahí, si ustedes tienen o quieren conocer más de este producto, por ahí tienen el número de teléfono donde pueden contactarse con nosotros. Gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo en las próximas emisiones.